Bueno, señores, el día de hoy tenemos un entrevistado de lujo, una persona que ha desarrollado prácticamente ficción para televisión, para cine, y es uno de los pocos peruanos que ha logrado conquistar la meca del cine en Hollywood, ¿no? Walter, a ver, danos unos detalles más, por favor. Sí, como dice Lalo, de verdad es un lujo, un honor tenerlo aquí en el programa. Creo que si me pongo a decir más o menos todo lo que he hecho en el tema audiovisual, nos queda cortísimo. Y para no alargar más la presentación, creo que Sí. le damos la bienvenida con un fuerte aplauso al señor Al señor Lucho Lucho Llosa. Llosa. Gracias. Gracias. Bueno, Lucho, para comenzar, pues esta nota, ¿no? Para nosotros, el hecho, ¿no? De que un peruano nos haya representado en el extranjero, ¿no? El término Hollywood, de verdad, a cualquiera, pues, wow, lo levanta, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido esa anécdota de llegar hasta ahí. ¿Cómo así llegaste a Hollywood? Cuéntanos. Bueno, mi carrera ha sido un proceso, ha sido una cadena y en ese sentido una serie de eslabones. Yo hacía televisión en el Perú, hacía una televisión que ya pretendía tener un enfoque cinematográfico. En mis inicios, cuando hice Gamboa, por ejemplo, yo jamás switchaba. Yo hacía Gamboa, que era un capítulo semanal de hora y media, como un largometraje de hora y media, sin switchar. Tú sabes que eso pues complica. Plano de Walter, plano de Lalo, plano mío y después al editor le complica la vida en vez de estar switchado. Pero en la medida que yo veía Gamboa y las otras cosas que había hecho como un entrenamiento para el cine y para ello además junté un equipo de gente que tenía el mismo propósito mío, hacer televisión como una alternativa al cine que no podíamos hacer. Entonces hice una televisión, sacamos la televisión a la calle. En el Perú se hacía televisión de estudio, en una época con mucho éxito, porque se exportaban las telenovelas peruanas a todas partes, hasta que vino lo del gobierno militar. Entonces hacíamos una televisión más cinematográfica y en ese sentido era una buena carta de presentación si yo quería tocarle la puerta a algún productor de cine de acá o de fuera. Y así ocurrió. Un productor legendario de cine de bajo presupuesto, que se llama Roger Roger Corman, Corman, claro. quien le había dado oportunidad a mucha de la gente que estaba y que está instalada en Hollywood, iniciaron sus carreras con él en películas de bajo presupuesto. Corman vio un Gamboa que fue donde puse además, yo no sabía que iba a venir Gamboa por acá, pero era un Gamboa con mucho valor de producción, helicópteros, persecuciones, estaba Ricardo Blume, era un guión que me había escrito Vargas Llosa, porque a él le encantaba la serie y él se ofreció a escribir un capítulo, y dije, ¿por qué no? Entonces se llamaba ¿Dónde está la novia? Ok. Ese capítulo lo vio Roger Corman en Los Ángeles, en una de estas ferias de compra-venta de Eso programas. leí, ¿no? Era una feria Claro, internacional era el de American Film mercado. Market, el Ok. American Film Market y una chica que había trabajado en Panamericana, Livia Antola, que estaba viviendo en Los Ángeles y representaba a Panamericana, tenía ahí en pues en el collage de imágenes que tú tienes para vender algo, habían unas imágenes de Gamboa. Pasó Roger Corman, miren lo que es el destino, pasó Roger Corman, vio unas escenas de ese Gamboa y entonces le dio curiosidad, le pregunta a Livia, Livia le dice de qué se trata, y yo recibo, un día estaba en la Casa Dazo produciendo Carmín, y me llama Héctor Delgado Parker. Ahí, disculpa que te Sí. interrumpa. O sea, ya estás en la casa de Azo. ¿Siempre fuiste una productora independiente? No, cuando hacía Gamboa era Panamericana Televisión, pero dentro de Panamericana se creó una compañía que yo manejaba, pero que era de ellos mismos, que se llamaba Cinetel. Hacíamos Gamboa Ok. con una empresa que se llamaba Cinetel. Ya después yo paso a la Casa Dazo, este, eh, no te sabría decir en este momento si Carmín ya se hizo bajo Iguana. Creo que no, porque Iguana se creó con la película que me iba a ofrecer Roger Corman. Me estoy adelantando. Ok. Entonces recibo esta llamada en la Casa Dazo de Héctor Delgado Parque que me dice, hay un tal Roger Corman que hace cine que quiere venir al Perú a hablar con nosotros. Le digo, ¿estás bromeando, Un tal Roger rollo. Corman? Porque uno cuando empieza a hacer cine en cualquier parte del mundo sueña
con que tú le vas a tocar la puerta a Roger Corman y te va a dar tu oportunidad. De hecho, yo alguna vez había mandado algún guión donde Roger Sí, Corman, nunca recibí respuesta, por eso te iba a supuesto. preguntar. En el libro mencionas Sí, exactamente, yo había que mandado, un ya guión... yo sabía de Roger Corman y de pronto Roger Corman, pues, te le digo a Héctor Delgado, por supuesto, yo me dice, tú quieres ocuparte, yo sé que tú quieres hacer cine, nosotros somos gente de televisión y este hombre es esencialmente de cine. ¿Quieres ocuparte? Le dije, ¿estás bromeando? Por supuesto que sí. Vino Seguro. Roger Corman y entonces fuimos a mi casa, lo atiborré a Gamboa, cosas, y yo pensé que él me iba a decir un servicio de producción. Jamás me imaginé escuchar las palabras que me dijo, quiero que me produzcas y me dirijas una película. Esa película fue Misión en los Andes y Misión en los Andes fue lo que vieron unos agentes de Hollywood para decir, nos interesa representarte. Ujú. Ahora, una pregunta, justo nosotros estábamos conversando con Walter, era estar justamente con un equipo de producción de fuera muchas veces involucra también una distinta forma de pensar, ¿no? O sea, ¿cómo te trató el equipo de producción ya cuando estabas en Hollywood? Había ese, de repente, a veces dicen, no, ¿cómo me va a dirigir un latino? De repente, ¿no? Cierto desdén o fue una cosa más amical. ¿Cómo tú Claro, porque llevaste el tema, ¿no? De trabajar con una producción de Porque has fuera. contado mucho las anécdotas con los actores, con las estrellas, ¿no? Pero ¿cómo fue con el equipo de producción? Porque, por ejemplo, alguna vez vi que en uno de esos documentales de Star Wars que George Lucas, cuando va a dirigir a Inglaterra, a Londres, a los estudios, y los técnicos lo basureaban prácticamente porque veían a Chewbacca, un monstruo peludo, los robotitos, y decían, ¿quién es este? ¿No? A pesar de que él ya había hecho American Graffiti, me parece, ¿no? Pero igual, ¿no? Lo trataban como con desdén, se iban temprano, no les importaba. Entonces, ¿cómo fue para ti llegar y trabajar con un equipo que no conocías, supongo, ¿no? Déjame hacer una breve aclaración para tu público. Cuando tú dices las anécdotas que has contado, te estás refiriendo al libro que he sacado hace poco que se llama Secretos de un Latino en Ujú. Hollywood, me imagino. Efectivamente, bueno, en ese libro he contado muchas cosas de mi vida profesional, tanto en el Perú como en Hollywood, ¿no? Mira, yo no sentí esa discriminación. Yo creo que lo que tenía claro es que dirigir en un lugar donde iba a tratar con estrellas y todo, implicaba ir al set muy seguro, muy claro de lo que quería, abierto, ¿no? O sea, en otras palabras, hacer un director que va bien preparado al set, digamos, que va a dirigir, porque los actores al final del día quieren ser dirigidos, sean estrellas o sean desconocidos, quieren que el director los dirija, los oriente. Entonces, en la medida que yo iba muy claro con lo que quería, pues me plantaba firme, no daba lugar a ningún tipo de pensamientos así internos, pero le haré caso a este peruanito, no le haré caso. Yo iba muy seguro y siempre con la idea de que fuera de igual a igual, ¿no? De Ujú. igual a igual. Por momento yo decía, a este le quiero pedir un autógrafo, pero en realidad creo que Te la aguantabas. sí, el tema era, y en ese sentido, en la medida que veían una persona, pues, que estaba claro, decir, bueno, no se trata de decir aquí mando yo, Ujú. pero básicamente hay un liderazgo que tú tienes que demostrar, porque efectivamente son estrellas, tienen una tradición tan larga que si te descuidas podría ocurrir. Sé que le ha ocurrido a otros extranjeros, pero en la medida que no iban con una convicción muy clara de lo que querían hacer. Yo no les di tiempo para eso. Tienes que estar abierto a sugerencias, por algo son estrellas, pero digamos, veían un director fuera de la cochinchina, veían al frente un director que había hecho cuestión de estado de prepararse muy bien y de ir claro al set. Claro. Ahora, Lucho, has estado en Hollywood. Todos en algún momento decimos, quiero dirigir en Hollywood, ¿no? Es un sueño, es algo lindo. Pero decidiste venir al Perú y comenzar pues toda una producción también de novelas, ¿no? O sea, ¿a qué se debió pues ese cambio? ¿O es que no te caían los gringos? ¿Cómo fue la cosa? No, la pregunta es muy válida. O sea, yo hice 3 películas, pues que le fueron bastante bien. Mi carrera en Hollywood pudo tener patas más largas, pero aquí vino una decisión muy concreta. Yo, digamos, siempre, o sea, existía la meta de Hollywood, pero también el poder hacer cine independiente, poder hacer un cine más Ujú. personal.
En Hollywood, ya teniendo la agencia más importante representándome, habiendo hecho 3 películas taquilleras, una de ellas ha tenido 8 secuelas, la de Sniper ha tenido 8 secuelas, Anaconda tuvo 4. Entonces, intenté hacer algún proyecto que tuviera más que ver con mi mundo, que fuera una cosa que yo iba a generar. Los otros habían sido proyectos por encargo. Claro. Entonces ahí venía la decisión, porque lo intenté y no pude. Por algo en Hollywood le tomó a Spielberg 15 años hacer la lista de Schindler, o sea, no era Claro. solamente Lucho Joser. Entonces ahí vino la decisión muy concreta por 2 factores. Uno, me di cuenta que en Hollywood iba a ser muy difícil hacer un cine independiente, más personal, ya me había sacado el clavo, logré dirigir en Hollywood. Y el otro factor fue que mis hijos estaban muy chiquitos y yo quería que se educaran en el Perú, que tuvieran raíces peruanas. Yo veía a veces a los hijos de íntimos amigos nuestros latinos que pues no hablaban ni español, se habían integrado muy bien a su mundo gringo. Yo no quería eso para mis hijos y con Roxana decidimos que, ok, ellos irían a estudiar sus carreras a Estados Unidos, si acaso más adelante, pero queríamos que tengan sus raíces muy peruanas. Y en ese sentido me trasladé de Los Ángeles a Perú, siempre, digamos, alerta con las posibilidades de hacer un cine que pudiera contar con mejores medios que los que había acá, que pudiera hacer cine, punto. Y de ahí surgió esa primera oportunidad independiente que fue La Fiesta del Chivo, Claro. una coproducción de El España libro con de, Inglaterra. el Pero libro de para, Mario. exactamente, el libro de Vargas Llosa, La Fiesta del Chivo, yo había pasado tiempo en República Dominicana, o sea, cuando salió el libro de Mario, pues me eran muy afines el tema Trujillo, los abusos de esa dictadura, etcétera, ¿no? Ay, te Entonces, tengo una consulta, sí. discúlpame. ¿Eres dominicano también? ¿Tienes doble nacionalidad No, o...? no doble nacionalidad. Tengo residencia dominicana Ah, también, ok. tengo empresa allá para producir. De hecho, que hay una ley de cine fantástica que hace años, ya será otro Sí, tema sí, de eso me conversación, contaba. o sea, hace años que me doy de cabezazos contra la pared porque quiero una ley de cine similar acá. Yo he hecho 2 películas, incluido el año de pandemia, el 2020 y el 2021 en República Dominicana, gracias a esa ley, gracias a esa ley. Entonces paso parte del tiempo allá, pero como te digo, esa decisión entonces fue basarme en el Perú y estando basado en el Perú es que surgió la posibilidad de lo de La Fiesta del Chivo, que ya se acercaba más, no era una película enteramente personal en la medida que era una adaptación de una novela, pero sí ya no era un encargo, era un proyecto que a mí me interesó, logré, ayudado por mis agentes de Hollywood, contactar con el productor de Lola Films de España para obtener los derechos. Yo no le dije nada a Mario, simplemente se negoció los Claro. derechos del libro para que no haya no se diga que había habido algún favoritismo o algo, y así se consiguió. Y entonces esa fue la primera película de cine independiente post mi era Hollywood. Claro. Se podría decir que tú eras como el Michael Bay de los noventas también, pues, ¿no? O sea, cuando desarrollaste estas películas en Hollywood, películas de acción, con estas persecuciones y todo eso, ¿qué piensas ahora del cine moderno que mete mucho CGI, efectos especiales? Mira, querido Lalo, me aburro tremendamente. Confieso que todas estas producciones Claro, De Marvel te maravillan por los efectos, por las claro. cosas que logran hacer, y qué duda cabe, son éxitos arrasadores, arrasadores. Pero yo, sinceramente, no aguanto más de media hora en todas estas cosas de superhéroes porque me aburren, son tan reiterativas, estás viendo lo mismo una y otra vez. Entonces, ese tipo de cine en particular, que tiene pues todas estas post tan Ujú. multimillonarias de tantos efectos visuales y CGI y todo eso, a uno desde el punto de vista técnico lo impresionan, lo maravillan a veces, pero desde el punto de vista de una persona que quiere ir al cine a que le cuenten una historia que me embarque, cero. Pero ahí, por ejemplo, retomando un poco con lo de Hollywood, ¿no? Tú has trabajado con CGI Sí. para Anaconda. Mm. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Tú ya habías tenido alguna experiencia previa? ¿No? Porque tu personaje es un CGI, ¿no? Bueno, supongo que también usaron marionetas y combinaron las técnicas. Fue una mezcla. Fue una Fue mezcla. una mezcla y yo creo que todavía Anaconda, digamos, tiene CGI, tiene efectos visuales
que en algunos casos casi estaban comenzando, ¿no? Claro, Pero esa creo es que los salimos, noventas, ¿no? los 90, salimos airosos en el sentido de que el CGI no estaba tan desarrollado como está hoy día, pero había más una historia. En lo de Marvel, la historia pasa a tercer plano y es puro efecto Claro. y pelea y acción descabellada. En Anaconda había una historia, habían personajes con los que te podías Ujú. identificar de carne y hueso, ¿no? Entonces, ahí había una diferencia. Yo, cuando hice Anaconda, y te diría que todavía hoy, si no recurro a gente como ustedes que maneja la post y los efectos, pues yo en ese mundo lo único que hago es poner send en una computadora o en mi celular. Era un mundo, o sea, había técnicos, yo tenía claro, me mostraban visualizaciones de cómo sería, yo le decía, quiero esto. Entonces Claro, ellos me tenías un mostraban, supervisor de VFX. claro, y ellos Coordinador, visualizaban, dirías. Coordinador. y eso le mostrábamos al actor, Claro. porque a veces el actor se sentía un idiota. El personaje, Claro. le poníamos, por ejemplo, un asiento con un rotor para que dé vueltas y daba toda la vuelta mecánicamente el actor, asumiendo que tenía una computadora, Claro. perdón, que tenía Una que tenía una serpiente, una anaconda. serpiente. Esa serpiente, digamos, se le iba a poner después en postproducción. Entonces, sí es muy importante la previsualización para que el actor y el director se puedan comunicar y decir, a esto vamos, ¿no? Pero, te repito, era un mundo fascinante para mí. Indudablemente yo soy una persona poco tecnológica, pero ciertamente estas posibilidades te abrían y te abren un camino fantástico, ¿no? O sea, la imaginación es el límite. Claro. Claro. Acá viene justo ahora que estás mencionando ese tema de la relación director-editor, ¿no? O director postproductor. Eh, cómo debe de ser esa relación para Lucho Llosa en un set de rodaje, por ejemplo, cuando ya estás trabajando con el postproductor? Muchas veces dicen, no, el editor, el postproductor va a ser el que va a meter corte nada más, pero no tiene mucha decisión sobre esto, yo soy el director, soy el que manda. ¿Tú hasta qué punto le das licencia a un postproductor para poder meterle mano a un proyecto? Mira, tú tienes, o sea, si bien yo tengo claro lo que quiero, muchas veces yo filmo más de lo que pueda tener en la cabeza, porque en la sala de edición tú tienes sorpresas que pueden ser muy interesantes. En una sala de edición se puede crear una película, se puede crear un tono, se puede, o sea, la sala de postproducción puede salvarte una película inclusive o también destruírtela, ¿no? Claro, También claro. destruírtela. Entonces, yo, la manera como trabajo es hago que el editor haga un primer corte, un poco, como su nombre lo indica, un poco Un más, corte más grueso. grueso, y sí me involucro mucho. Yo estoy al costado del editor. Hay casos en que, por ejemplo, le digo, mira, el planteamiento es este, yo me voy, a ver, hazme una propuesta. Por Claro. ejemplo, si hay que hacer un collage, hay que hacer Ujú. una cosa más de edición rápida, tipo videoclip para algún momento, pues eso, digamos, tú le tienes que dar al editor cierto espacio, pero que estoy totalmente al costado, más bien los pobres editores tienen que sufrir el hecho que yo a veces no quisiera irme a dormir porque soy tan obsesivo. O sea, ir a dormir es parar la edición. Lo digo, ¿funcionará esto? ¿No funcionará? Soy muy obsesivo y pongo muchas horas, Claro. muchas horas. Yo cuento el caso de cómo una película puede encontrar, o ciertas escenas, encontrar el tono en la sala de edición. Por ejemplo, en la fiesta del Chivo hay una escena que ha sido la escena más difícil de mi vida hasta ahora, que es la escena en la que Trujillo pues abusa, viola de esta niña, de Urania niña, ¿no? Encontrarle el tono, ¿cuál era el reto? ¿Cuál era la dificultad? Tú podías hacer una escena demasiado cruda y se convertía en truculenta, pero si la hacías demasiado light, demasiado leve, no era lo suficientemente fuerte como debía ser, porque es la escena Para, central, para es retratar la al escena personaje, para ¿no? retratar el momento, para Claro. retratar, porque es el momento central de la película y del libro. Indudablemente que la tragedia que ocurre en ese momento es pivote, es absolutamente el ancla del libro, ¿no es cierto? De cómo se destruye la vida de ella, cómo se demuestra, digamos, la frialdad, la cosa de usar a la Claro. gente que tenía Trujillo. Y es una escena simbólica, porque de alguna manera es como Trujillo violaba a su pueblo, ¿no? O Claro. sea, entonces, eso
yo lo grabé, hice varias tomas, indudablemente, fue muy difícil porque el actor con el que trabajaba, Tomás Milián, era muy de momento, la hizo Intenso. llorar de verdad, la actriz, a pesar de esa cosa terrible, tan tensa, en algún momento ella me pidió una toma más, cosa que yo me maravillé, que esta chica tan jovencita buscara la perfección y estuviera dispuesta a otra serie de tomas, a pesar del momento tan duro que estaba pasando por ahí. Entonces, yo grabé y estaba muy inseguro de cómo lograr ese tono. Evidentemente, a la hora de rodar, orienté las tomas en función de lo que yo, pues, intuitivamente tenía en la cabeza. En la sala de edición, con mucho, con mucho trial and error, ¿no? Con mucho error y, ¿cómo se dice en español? Tratar Eh, Prueba y error. pues, con mucha prueba y error, fuimos encontrando el tono, creo que salimos airoso, pero ahí tienes un ejemplo de cómo la escena, indudablemente que encontró el lenguaje correcto y todo en la sala de edición. O sea, la sala de edición es una maravilla porque te salva la vida muchas veces. Claro, pero aparte también hago la acotación, creo que un editor tiene que ser muy sensible, ¿no es cierto? Porque a veces dicen, o sea, el editor tiene que ser un artista, porque finalmente tiene lienzo, pero si no lo sabe plasmar, lo mismo que nada. Y hoy en día existe pues mucho editor máquina, se podría decir que es Sí. el que corta rápido y te entrega, ¿no? Y a las finales tú revisas y dices, oye, pero yo he grabado un abierto, o sea, he grabado un close-up, ¿y dónde está? ¿No? Entonces, ¿te ha tocado enfrentarte con estas situaciones o eres muy exigente con ese tema? O sea, ¿lo analizas a ese editor que va a tocar tu proyecto? ¿Cómo manejas tú ese tipo de situaciones? Las cosas tienen que quedar claras. Las cosas tienen que quedar claras. No pueden haber egos. Así como yo acepto que una propuesta del editor que no estaba en mi cabeza sea interesante y la adopto, él tiene que aceptar el hecho que es mi visión de la película. Claro. O sea, indudablemente que si yo he participado en el guión, he sido coproductor o productor, he sido el director, pues tiene que tener claro él que debe prevalecer al final del día como decisión final la Ok. mía, ¿no? Pero sí, sí, o sea, como te digo, soy muy vehemente, muy obsesivo, estoy al lado del editor, pero indudablemente que en una primera instancia hago que el editor, a ver, de pronto me sorprenda. Sí he tenido casos en que me han sorprendido, qué duda cabe, pero soy Para bien y más para mal. para bien y bueno, sí, pero para bien, pues también, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante conversar, tener clara la dinámica de la relación, decir yo te voy a dar libertad, pero que el ego no se te meta en el medio si es que mi decisión va por otro lado. Claro, Tarantino Y decía creo que por que eso le gusta editar con mujeres, porque tenía editoras mujeres, porque había menos tema de ego, es, que las mujeres eran mucho más ¿Qué colaborativas. hay de cierto en sí. eso? Eh, No, yo he encontrado Scorsese de también. los dos, o sea, si acaso con las mujeres a veces tienes más sensibilidad, tienes Claro. un poco más de sensibilidad para ciertas cosas, indudablemente. Pero ahí es difícil establecer, digamos, una categoría por género, ¿no? O sea, el editor es, digamos, es bueno, no es bueno, en función de lo que hace, no en función de ni del color que tenga, ni de la raza, ni del Sí. género. Y No, una no creo, no preguntita un creo. poco relacionada. ¿Has tenido mucha injerencia, bueno, sobre todo supongo en Hollywood, que eran trabajos por encargo, mucha injerencia de la producción, por ejemplo? ¿No? Porque siempre a veces salen los directores quejándose que yo no quise hacer esta película, no me la transformaron en la sala de edición, terminan haciendo su director's cut. ¿Tú tuviste ese tipo de experiencia en Sí. Hollywood o te dejaron hacer tu película? No, digamos, es una batalla constante. También fue otra razón por la que yo puse dos razones sobre la mesa. Quizás tendría que agregar esta tercera para haberme ido de Hollywood. Y es que mucho de la energía no la tienes que poner en el proyecto en sí, sino en lidiar con los ejecutivos. Ujú. Ahí también puedes haber tenido barrio de chico, haber sido el más chiquito al que le hacían bullying, tenía que defenderse. Creo que eso me sirvió para tratar con los ejecutivos de los estudios que, digamos, su vida profesional a veces depende de que la película que acaban de ellos de supervisar tenga éxito o no. Es verdad que, digamos, son muy vulnerables y muy inseguros a eso y los tienes respirando acá.
Yo no estaba acostumbrado a trabajar así, Claro. ni en la televisión, ni con las películas de Corman. Yo he tenido siempre una independencia. Cual señor Corman le mostraba un corte, me pedía algunos cambios. Indudablemente que sí, pero dentro de un espacio de libertad. En Hollywood tienes a los tipos respirándote acá y mucho tienes que, digamos, lidiar con eso que te absorbe mucho la energía. Y eso aburre, ¿no? Claro, Eso aburre. cansa. Entonces, cansa. Sí lo tuve mucho y de hecho hay momentos, yo lo he contado en el libro, hay momentos en que tuve que sacar alguna escena porque, digamos, Stallone se puso muy firme, dijo, si esa escena queda, yo no voy a hacer publicidad para la película. Entonces el estudio tuvo que decir entre el Wow, qué director lucha peruano, de egos, ¿no? entre el director peruano que quería su escena, que era muy buena y muy importante, pero si la estrella dice que no va a ir a París ni a Londres a hacer publicidad porque le estamos manteniendo esa escena, es evidente que en esa balanza va a pesar mucho más. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Claro. sí, tuve que sacrificar y mis propios agentes y el productor inclusive me dijeron, Lucho, no te des de cabezazos contra la pared. Esa batalla no la vas a ganar. Escoge tus batallas, pero esta, por ejemplo, les Por pongo un gusto, ejemplo, Lucho, no te desgastes, no le te, dijo. no te desgastes porque no va a ocurrir. Ahora, fíjate tú, ¿ah? En mi primera película, Sniper, la de Tom Berenger, el estudio ve la película y le ven un potencial tremendo. En la versión original, Tom Berenger, que era la estrella, moría. Porque Ah, ok. normalmente tú dices, digamos, la frase es un disparo, una muerte. One shot, one kill es, digamos, la premisa básica de los francotiradores en el ejército. En este caso, en el guión, era one shot, two kills, un disparo, dos muertes. En la versión original, Tom Berenger hace que su torturador se acerque, le dice como que le tiene que decir algo al oído, pone su cabeza aquí delante y la bala que dispara Billy Zane los mata a los dos, incluido Tom Berenger. Y ese era el guión. Bueno, con esto me altero un poquito, pero Mike Medavoy, que dirigía TriStar Pictures en ese momento, un Era de una hombre, película de 3 Star. era el presidente de TriStar, y Dios mío, con una trayectoria enorme, yo decía, este tipo no me va a traicionar, no puede ser, hablaba español porque se había criado parte de su infancia en Chile, era mi amigo, y ellos dicen, no podemos matar al héroe, porque le había visto ya un potencial de secuelas. Entonces, si Ya, mato al héroe, claro, ¿qué me quedo hago? sin, O sea, me quedo sin. sin la gallinita. Tuvimos una batalla tremenda, tremenda. La película, o sea, probablemente, claro, al final la realidad le doy la razón. La película fue número uno en la taquilla y se han hecho 8 versiones. O sea, el señor Medavoy, desde el punto de vista comercial, digamos, la hizo. Pero ¿qué es lo que hice yo? Había comprado los derechos de distribución para algunos países de América Latina Ángel González. Y yo llamé a Ángel González, le digo, ¿has vendido los derechos para Perú? Todavía no, yo te los compro. Entonces yo compré los derechos para pasar la película en el Perú y le cambié el final al final original. Ah, Fue mi pequeña venganza. Ahora, el problema era que la película en Perú salió casi un año después. Ya todos los Pirreo Rents la habían pirateado. Claro. Tenían la frescura. Tú ibas a donde te alquilaban en esa época Video Rent y ponían en letrero la última película de Lucho Llosa y estaba totalmente pirateada. Yo no había dado los derechos. Entonces, claro, cuando la película salió, mucha gente ya la había visto en la versión gringa. La claro. versión gringa que era con que Tom Berenger no moría. Y entonces, si no moría, yo tuve que pasar por el mal trago de grabar otro final. Y yo dije, Ah, yo no ok. quiero grabar eso, yo que es lo que hago. Entonces mis agentes y el productor me dijo, Lucho, el estudio va a grabar otro final. Si tú no quieres, van a buscar otro director. Claro. Entonces, claro, ahí ya tampoco, porque ya esa película es mi criatura, esa película, Que por era más tu que haya sido caro, era mi primera primera película. en O Hollywood. sea, grabó el final. Si eso trasciende, te puede destrozar una carrera, porque quiere decir que tú eres el buscalíos, Conflictivo. el conflictivo. Tienes que jugar el juego, tienes que jugar el juego. Y yo grabé ya no en Australia, donde se grabó la película, sino en Los Ángeles, en un parque, grabé ese otro final de noche, ese otro final donde Tom Berenger vive, es rescatado por el personaje de Billy Zane
y se los lleva un helicóptero de vuelta, ¿no? Y bueno, señores, este espacio llega gracias a los amigos de On Studio, quienes te brindan un espacio de podcast bastante bueno con equipos y toda la infraestructura para que puedas desarrollar tus proyectos personales y llevar tu producción audiovisual al siguiente nivel. Un poco también hablando de esas limitaciones creativas, la televisión también te pone limitaciones creativas, ¿no es cierto? Es como que tú tienes tu obra maestra y por el tema de rating te dicen, oye, ¿sabes qué? Cortamos esto, cortamos esto, cortamos esto y queda esto. Y a veces te malogran prácticamente toda la visión que tenías, ¿no? Creo haberte visto renegar por esos temas en algún momento. Bueno, en la televisión, en la medida que afortunadamente en la mayoría de casos, no en todos, como tú bien sabes, no en todos, hemos tenido éxito, en la mayoría de casos, pues, o sea, ¿dónde podía estar, por ejemplo, no el conflicto, pero esta conversación a veces un poco tensa? Nosotros teníamos un éxito arrollador con Carmín Claro. y había un rating diario. De pronto por ahí te bajaba 1 o 2 puntos. Genaro me decía, ¿quieres que me remangue las mangas? ¿Quieres que vaya yo a hacerla? Le digo, cálmate, cálmate, cálmate. Tranquilo. Entonces, al día siguiente había que poner un poco más de besos o algún disparo o alguna cosa de ese tipo y el rating volvía a subir. Claro. O sea, era así de causa-efecto. Había una fórmula Pero sí, prácticamente. pero en la medida que teníamos mucho éxito, trabajaba con mucha independencia. Yo siempre he dicho, los activos y los pasivos de lo que haya hecho en televisión los tengo que asumir. A nadie le puedo echar la culpa ni de una cosa ni de otra en la medida que he sido productor. Que un canal me haya presionado de mala manera para yo cambiar, afortunadamente, por lo menos en la televisión de acá, ¿no? He producido muchas cosas en sociedad con el grupo Venevisión de Venezuela y entonces, digamos, mandaban ellos una persona con mucha experiencia, con el que yo me comunicaba muy bien para supervisar, pues eso lo tienes que aceptar, están poniendo el dinero ellos, Claro. es un trabajo por encargo, pero no de una manera impositiva, combinatoria. No, mi experiencia en la televisión ha sido de independencia. Claro. En el tema del rating, por ejemplo, yo te digo desde lo que yo he podido gozar en las producciones, es una locura. O sea, el tema del rating tiene picos y cuando alguien no te cae, o sea, literal, o sea, el mismo público, la misma audiencia, no un actor o algo, los picos bajan así, ¡guau! No es como que aparece ese protagonista y ¡guau! Entonces puede venir el medio y te dice, oye, ¿sabes qué? Rating no está funcionando con Walter, que lo he puesto ahí de actor. Lo sacamos. ¿Qué decisiones tomas tú frente a eso? Mira, sí es verdad que en la televisión, o sea, yo pienso que si voy a hacer algo personal, más que en la televisión es en el cine. La televisión es una manera de darle trabajo a mi empresa, a las pues, cantidades de personas que siempre han trabajado conmigo. Entonces, es un sitio donde la batalla por algo personal, por algo que mi ego no acepte, eh, la pongo de lado. La pongo de lado porque no soy ciego. Oye, todos, si hacemos televisión, salvo que estés haciendo pues tu autobiografía, una cosa muy intelectual, todos queremos tener rating. Si el rating está bajando, tienes que analizar las causas. Evidentemente, en eso hay un toma y daca. Hay un toma y daca donde yo mismo digo, no me voy a dar de cabezazo contra la pared, oye, pero esta escena, este personaje, sí, pero si no funciona, no funciona. Es, digamos, el rating es una conversación que tú tienes con el público. Claro. Así como hay políticos que no escuchan al pueblo y entonces le dan la espalda y meten la pata. En este caso es indudable que no es mi motivación principal, porque a mí me apasiona hacer lo que hago, me encanta darle trabajo a mucha gente, que además en mis rodajes haya muy buena onda. O sea, levantarme todos los días, hacer algo que me gusta, sea cine o televisión, ya eso es bastante. Entonces, tener que entrar en grandes pugilatos porque nos ha bajado el rating y yo quiero seguir de esta manera, no tiene sentido. Es una conversación el rating que uno tiene con el público y bueno, con el canal que te ha encargado el trabajo, ¿no? Sí, sino que a veces es un poco contradictorio con los foros, ¿no? Porque la gente a veces comenta, uy, sí, que la televisión no es inclusiva, que no mete a tal actor, que no mete a tal esto, ¿no? Pero cuando tú lo ves en el rating, es ese mismo público el que no lo consume. Entonces Sí, claro. es bastante anecdótico porque, o sea, tú me pides Claro. inclusión, te pongo la inclusión y a los finales no lo ves, ¿no? Y eso es algo que tú lo ves en el rating, o sea, son cifras, no es para decir que entonces... Y Claro, antes no para existía. terminar,
tú me pides y luego a mí me votan. Claro. Y antes no existía el minuto a minuto como ahora, ¿no? Es impresionante sí, de ese minuto a minuto sí yo me he excluido, porque Ujú. ya son demasiadas presiones las que uno tiene. Ya No, demasiado. yo prefiero esperar el rating diario o semanal, digamos, pero ya el minuto a minuto no, porque entonces ya tu vida se convierte en ¿no? Al filo de la navaja, ya, no. A ese grado no llega, digamos, mi dependencia del rating. Le doy suficiente tiempo para ver cómo contamos la historia, le doy suficiente tiempo para ver cómo los personajes se interrelacionan y lo desarrollamos de la mejor manera posible que conecte con el público. Ujú. En la televisión tú Claro. tienes que conectar con el público. Yo puedo tener un personaje que a mí me fascina, pero no conecta para nada con el público. Entonces, bueno, ahí la realidad te dicta que a ese personaje hay que darle menos preponderancia. Claro, y eso a veces depende mucho del actor también, ¿no? Que se puso para representar ese personaje. Y hablando de actores, en el tema de casting, tú Ujú. estás muy involucrado también en ese proceso. Tú estás Sí, metido, tú dices, esa persona puede ser, tienes en la cabeza, cuando escribes de repente algo, tienes en la cabeza algún actor ya sí, pensado para el papel. sí, mira, yo me involucro muchísimo en todas las etapas. Y bueno, o sea, yo puedo tener gente de casting, puedo tener jefes de producción, puedo tener directores que están trabajando para mí, pero la gente que trabaja para mí sí tiene que tener claro que me involucro muchísimo, ¿no? Me involucro muchísimo, no de una manera dictatorial, pero digamos me involucro mucho y el casting, cómo no, es crucial, es absolutamente crucial. Creo que nos ha ido bien, o sea, a mí me da mucha satisfacción en toda nuestra trayectoria haber lanzado las carreras de tanta gente que está hoy establecida en el mundo del Claro. cine, de la televisión, de las redes, ¿no? Eso me da mucha satisfacción, haber hecho descubrimientos como los hemos hecho en la última película de Tatuajes en la Memoria, donde el 95% es gente totalmente nueva, son caras nuevas, ¿no? A mí sí confieso que me da una satisfacción adicional esa búsqueda, esa exploración, encontrar que mi intuición me diga por aquí es la cosa. El proceso de casting también para mí es de mucho disfrute. Se puede Sí. decir que tú descubriste a Sandra Bullock, ¿no? Bueno, se puede decir, se puede, Claro. en la medida que una de sus películas más tempranas de sus inicios fue conmigo, pues sí, porque esa película tuvo después una difusión mayor de la que habían tenido sus Sus apariciones proyectos previas, sus anteriores. proyectos anteriores, sí. Una pregunta que te quería hacer, justamente las personas, los chicos que hoy en día estudian comunicaciones, que estudian cine, siempre tienen un problema con esto de la distribución y la comercialización de sus obras. ¿Es difícil, o sea, acceder a los medios como para poder tú mostrar tu proyecto en otros certámenes, en otros lugares? ¿Cómo es el proceso que uno debe de Sí, seguir con una pieza audiovisual, ahí por déjame ejemplo? agregar algo. Por ejemplo, Gustavo Sánchez, que estuvo con nosotros, el productor que era Inca Cine en su tiempo, Sí. ¿no? Que produció con Lombardi mucho tiempo. Él nos decía que le llegaban guiones a su casa, ¿no? Que por ejemplo la de Nubeluz, la última que hizo, era un guión de de Cusi Pablo, Barrios. no, de Pablo Vázquez, asesorado por Cusi Barrio, porque Cusi Exacto, trabajó en Noveluz. exacto. Y que le llegó un día a su casa, por ejemplo, ¿no? Mm, En pandemia tuvo un tiempo y lo leyó, le gustó y lo produjo. mm. Tu proceso va por ahí y también teniendo en cuenta lo de Lalo, ¿no? ¿Cómo se hace para que tu proyecto llegue a algún lado, ¿no? Bueno, es mixto, porque por ejemplo, sí me han llegado guiones en Hollywood, tus agentes, y a veces me mandaban 3 o 4, que yo tenía que ir a 3 o 4 entrevistas antes de que me dieran mi primera oportunidad, me tenía que leer 3 o 4 guiones y al día siguiente tenía que ir a hacer pitch sobre ese guión a lugares muy distantes de Los Ángeles. Me iba en el carro y en las noches hasta muy tarde leer guiones. Esos son guiones que llegaban. La Ujú. agencia tiene acceso, digamos, a los estudios ponen sobre la mesa los proyectos y tu agente te manda los guiones. Yo traté de hacer un proyecto mío, como les dije, ¿no? Algo más personal, era un proyecto de la historia de Manco Inca, pues que no despegó, pero normalmente te llega el guión. En el caso de Perú, no, toda la televisión que yo he hecho, básicamente los proyectos y los guiones los hemos generado nosotros. Los hemos Muy generado bien. nosotros, sí, exactamente. ¿Y cómo es el proceso siguiente? En el cine, por ejemplo, son dos etapas, o sea, una es la etapa de exhibición y de difusión en el mercado local,
pues recurres para hablar, por ejemplo, de mi último caso de tatuajes en la memoria, recurres a un distribuidor porque él es el que conoce a las cadenas de cine, ya sabe cómo lidiar para ver, oye, pelear para que me des una pantalla más, o Claro. dame una pantalla en Moquegua, dame una pantalla aquí, dame una pantalla allá. Eso es una intermediación necesaria. Yo pensé en hacerlo yo solo, pero luego dije, no, esto de acá pues es el atajo. Un distribuidor ya conoce a toda la gente digamos, del medio y va a tener mayor capacidad de negociación para lograr más pantallas y todo. Entonces, la batalla en el caso de tatuajes en la memoria, ¿por dónde iba? Iba por el hecho de que era considerada una película difícil, muy poco comercial, una película de nicho, una película de nicho. Entonces, si es película de nicho, tiene que tener un número muy limitado de pantallas porque va a tener un número muy limitado de espectadores. Es una película muy cruda, es el senderismo, con ambiente rural, con elementos políticos. El Perú probablemente ya no quiere seguir pensando y rumiando sobre el senderismo. Entonces, íbamos contra todo eso. Y sin figuras conocidas, como Y sin dijiste. figuras tan conocidas, o sea, habían tres personas, que eran Milén Vázquez, Reinaldo Arenas y Cristian Esquivel, obviamente con nombre, pero el resto eran desconocidos. Entonces, ¿por dónde fue mi estrategia? Mi estrategia fue por tratar de que en la campaña de difusión fuéramos más allá de la percepción de película de nicho. Entonces, en la medida que en mi caso es distinto, no es como un joven que recién empieza, en mi caso es distinto y es en el sentido de que ya los medios me conocen, tanto de Claro. medios de redes como de televisión. Entonces hicimos una campaña bastante intensa, ¿no? Bastante intensa para ver si con esa difusión lográbamos sobrepasar la categoría de nicho y poder expandirme, por ejemplo, al público joven. Yo insistía mucho en la campaña que hice durante ese mes previo en que esta película la tenían y la tienen que ver los jóvenes que no saben nada de sendero, no saben Exacto. absolutamente nada de sendero. Entonces, por ahí fue el tema. La película se exhibió, mira, no logramos pasar esa categoría de nicho, tuvo una cantidad de espectadores muy de acuerdo a lo que es una película de nicho, pero evidentemente a mí, digamos, me satisface mucho las reacciones de gente pensante que ha tenido la película. Me saqué el clavo, es un proyecto que yo tenía desde hace como 9 años, que el DAFO me choteó 4 veces y al final se hizo pues con las uñas, sacando préstamos aquí, apoyo allá. Entonces fue una película con mucha mística, porque el dinero no lo teníamos, ni siquiera lo que te da el DAFO. Pero eso es otra cosa que es bien importante para los jóvenes, digamos, es hoy en día tienes la posibilidad de tener cartas de presentación con tu celular. En mi época tú tenías que conseguir muchos equipos, Claro. o es un ejemplo como hemos sacado adelante esa película. O sea, la gente apoyó, hay gente de Dominicana que han trabajado conmigo que vinieron gratis con sus cámaras, porque era un proyecto que les fascinaba mucho, están en los Andes. Entonces tienes que tener, y esto es muy importante que los jóvenes lo tengan claro, las cosas no te van a caer del cielo, las tienes que recursear. Ya te digo, para tatuajes me llevé a escondidas la señora que trabaja en mi casa, que cocina muy bien. Entonces mi esposa no estaba, regresó de viaje y se encontró con que yo me la había llevado y La ella secuestraste. efectivamente la secuestré, no, ella estaba feliz de tener la experiencia, estábamos en Guanta y ella con Marisa Swing, que era la jefa de producción, la productora ejecutiva, se iban al amanecer al mercado a comprar menestras. Durante toda la semana de rodaje hemos comido menestras, pero muy bien preparadas. Hablando de la película, fue un rodaje complicado, ¿no? Eh, Sí, pues rodaje complicado por varias razones. Uno, había una carga adicional ahí, que es que grabábamos en los lugares donde ocurrieron los hechos, en pueblitos que habían sido tomados por en senderos, Ayacucho se hizo, ¿no? en las alturas de Huanta. Altura de Y Guanta. entonces era duro, por ejemplo, pedirle a la gente que participe, los campesinos, las señoras en los pueblitos que lloraban, pues se les salían las lágrimas de ver cómo poníamos en escena lo que ellas habían vivido en la realidad, los secuestros de los niños, Wow, los juicios populares, ver cómo matan a la gente a pedradas. Todo eso
las señoras mayores, las mamachas, como les llamamos, Claro. veían. Entonces, en ese sentido, era un rodaje duro, era un rodaje a veces a 4000 y pico metros de altura, era un rodaje con muy pocos recursos económicos, con mucha mística, pero muy pocos recursos. Entonces, y con gente nueva que habíamos preparado, dicho sea de paso. Siempre la trayectoria de Iguana ha sido encontrar gente nueva, pero no ponerlos frente a la cámara, sino han pasado por un proceso de entrenamiento. En este Ujú. caso, una persona que trabaja con nosotros desde hace mucho tiempo, Joaquín Vargas, Claro, Joaquín. hizo los talleres ¿no? de actuación. Además, en muchos casos a la distancia, él no podía subir a la altura, así que hacía los Zoom de entrenamiento, ¿no? Los talleres a la distancia. ¿Sí? Claro. Cuéntanos un poco de tu libro. A ver, háblanos un poquito, creo que ahí nos sumergimos un poquito Sí. en la historia de Lucho Llosa, ¿no? Sí, pues mira, debo decir que está teniendo respuestas muy buenas. Yo no pretendo sino que sea un libro muy entretenido, seguir mi historia, que tiene. Yo no estaba seguro que ahí había una historia. Mis hijos me insistían mucho. Ocurrió la pandemia, me quedé varado en una playa en República Dominicana durante 8 meses y dije, este es el momento. Empezaba a caminar por la playa y ahí hice el primer ejercicio de remembranza, de recordar y efectivamente, si tú, son 50 años que estoy en el mundo del espectáculo, o sea, cine, televisión, mega eventos, museos de la imagen, etcétera. Entonces, a la hora que haces un recorrido por esa vida y ves los momentos de adrenalina, las tensiones, las satisfacciones, pues hay una historia que contar. Dije, hay una historia que contar y me senté a contarla. Es una historia de todo lo que tiene que ver mi vida con el espectáculo, no solamente como realizador, también como niño espectador, como joven que soñaba poder tener las oportunidades. En ese sentido, el libro sí puede ser muy útil para los jóvenes. No hay una prédica en el libro. Lo que hay es un ejemplo de vida, de mucha tenacidad, que puede ser inspirador para los jóvenes. O sea, hay que repetirles el título, es Secretos de un Latino en Hollywood, que lo pueden encontrar en cualquier Está librería. en Amazon también, Sí. ¿no? Lo he visto que está para como Sí, ebook. sí, y me imagino que Busca Libre, ¿no? Sí, en Busca Busca Libre Libre. también, sí. Entonces, pues sí, fue interesante contar todos estos altibajos, todas estas cosas que definitivamente han hecho que, dos cosas, ¿no? Que pues yo no me aburra, que tenga una vida bastante intensa, con mucha adrenalina, y por otro lado, creo que el libro transmite, digamos, mi pasión, mi apego a un oficio que me ha acompañado más de 50 años y que hace que yo tenga, no hay mucha gente en el mundo, yo supongo que ustedes tienen la misma fortuna, que es de levantarte todos los días y saber que vas a llenar el día con algo que te gusta. Claro. Claro, esa era una consulta que te tenía. O sea, yo estoy ya por cumplir los 50 años, el Lalo todavía es más joven, Yo estoy chibolo, güey. pero yo me quiero jubilar en 5 años. Oye, es cierto. ¿No te quieres No, jubilar? No, él me ya se quiero jubilar. quiere. ¿Cómo haces para ¿Cómo estar haces, Lucho, vigente? para tener esa energía? ¿Hay algún secreto para...? Sí, No, es que fíjate, cuando mis hijos me decían, que yo contaba pues las Tú podrías anécdotas, estar en la en playa la claro. disfrutando. sobremesa, en la sobremesa de casa yo contaba todas estas anécdotas y mis hijos me decían, pero papá, ¿por qué no cuentas esto en público? ¿Por qué no haces unas memorias? Y yo decía, no, las memorias son cuando uno está en el ocaso de una carrera, cuando estás al final. Yo estoy vivito y coleando y tengo demasiados proyectos, excepto que tuve, eso como pongo en el libro, se detuvo el mundo en Claro, el año la 2020 pausa del y mundo. y por eso me decidí. Pero yo sigo con muchos proyectos, sigo en la batalla, sigo empujando el carro. Yo no podría verme a mí mismo retirado. Digamos, sí con la opción de decir, estos 2 meses los quiero trabajar, no los quiero trabajar. Indudablemente Claro, esa libertad te da, digamos, los años de vuelo y la edad que tengo, ¿no? Pero de claro, tus retirarme, yo no, vacaciones. o sea, no sé, seguramente colapsaré y me llevarán a la tumba en un rodaje, ¿no? O sea, Como Clint Eastwood, sí, ¿no? Clint claro. Eastwood tiene eso me parece fantástico. 90 y pico años y Y sigue sigue Sigue, diciendo, dirigiendo. sigue, sí, sigue. ¿por qué Pero no? se va a Sí, o morir sea, en un set de rodaje, si prácticamente.
Si tienes la energía, tienes los proyectos, pues definitivamente ahora tengo un aliciente adicional, tengo bueno, una hija que hace cosas de televisión y además produce unas cosas de alpaca fantásticas que exporta, que es Micaela, su empresa se llama Filomena. Tengo un hijo cantante que estudió economía, ahora es cantante. Y tengo un hijo que también estudió economía y que ahora dirige comerciales para hacer cine igual que yo. Entonces, Mateo, ¿no? Sí, sí, Mateo sí. sí, está trabajando en el señor Z, dirigiendo comerciales muy Con bien, Bacho Carabedo con Bacha y con Chinón. y Con con Chinón. Chino, Sí. claro. Entonces, él está ahí y quiere hacer cine. Entonces, el tema todavía está muy fresco en la casa, ¿no? Como para ellos ya viven por su cuenta. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, ni en 5, ni en 10, ni en los que viva quisiera retirarme porque la verdad, yo tengo la suerte de tener una energía poco usual. Cuando la gente dice, ay, qué cansado estoy, para mí eso es chino. O sea, puedo tener sueño, he tenido un rodaje larguísimo, pero tengo la suerte de que aún a mi edad, que no se las voy a decir, yo en los rodajes apenas me siento con las justas, circulo, porque hay una adrenalina, hay una energía nerviosa que creo que es la que me sigue acompañando. Un poquito tocando el tema de las nuevas generaciones, ¿qué se necesita para ser un director de cine? Tener una historia que contar. Ujú. Fundamentalmente es tener una historia que contar, tener suficiente apego, ganas, pasión, si se puede, por esa historia y un celular. O sea, digamos, porque ya les repito, o sea, en mi época hacer cine, en los inicios de mi carrera era muy, muy difícil. Hoy en día ya se han hecho películas con celulares, pero Sí. sobre todo el celular es para mostrar, para tener una Claro. carta de presentación. Esa carta de presentación es con la que tú vas a tocar puertas que te financien y te conviertes en un director de cine, digamos, ya más público, ¿no? Claro. Pero Wow. es así, empieza por tener una historia, Historia. que ojo, no tiene que ser una historia tuya, Ujú. puede ser un libro que leíste, una anécdota que te contaron, pero a eso me refiero y así de amplio es tener una historia que contar. Y Lucho, tú tienes, bueno, has hecho prácticamente todo, ¿no? Has hecho Sí. series, telenovelas, películas en Hollywood, películas aquí, películas independientes. ¿Cuál es la historia que te falta contar? ¿Sientes que tienes ahí un clavito todavía por sacar? Mira, son diversas, son diversas. No quisiera priorizar porque además soy supersticioso. Si te cuento una cosa, otra, ya eso no va a salir. Se quema, Yo, te- se- Pasa. se sale. y entonces, sí, curiosamente, no sé por qué, porque empieza a haber como un manoseo o una cosa, y entonces prefiero guardarme. Claro, no se la puedo dejar de contar a quien voy a ir a pedirle la plata, ¿no? Claro. Pero, pero tengo diversas historias que no necesariamente son de ahorita, son historias que ya tienen un tiempo y que no han logrado despegar, que las tengo por ahí como agenda pendiente. Entonces, sí, indudablemente que ahí están y espero que un día estemos conversando aquí sobre esa historia que se logró hacer. ¿Cuál es el consejo que les darías a los jóvenes que quieran llegar a Hollywood? Porque ese es un sueño. Siempre se ha tenido ese sueño de querer conquistar un mercado de fuera. Es difícil. ¿Cómo es el camino que deben de seguir para poder cumplir sus sueños de esa manera, así como tú lo has hecho en ¿Tú algún eres el momento? único peruano que dirige en Hollywood o me equivoco? Creo que sí, además abrí camino porque los mexicanos que están hoy en día, que hacen películas tan endiabladamente buenas como Cuarón, Del Toro, Iñárritu, ¿ves? Ujú. El Sí, mismo Robert Rodríguez, ¿no? En sí, esa línea de ellos, la acción. claro, yo ese camino lo abrí porque antes había dirigido un argentino, Luis Puenzo, había dirigido una película que se llamó All Gringo, con Gregory Peck y Jane Fonda, porque él había sido el director ganador del Oscar a Mejor Película Extranjera en una película argentina, con Norma Leandro, ¿no? La historia oficial creo que se llamaba. Pero él tuvo un paso, si bien, digamos, fue antecesor, tuvo un paso muy rápido, eso esa película de buen presupuesto, no pasó nada con la película y él ya nunca más, ¿no? Entonces, yo he tenido, digamos, una mayor permanencia en Hollywood y me fui por decisión, ¿no? Por decisión. O sea, yo digo ese mutuo disenso, ese divorcio, porque ellos no me daban los proyectos que yo hubiera querido y yo no quería seguir en lo mismo, o sea, porque me ofrecían
Después de Anaconda, evidentemente que me ofrecían cosas, pero eran todos depredadores. Entonces, Claro. entonces yo ya quería hacer un cine más personal. Digamos, una receta para llegar a... No, tienes que empezar a hacer tus cosas. Digamos, un atajo en muchos casos ha sido un guión que tenga un appeal internacional, un guión que sea muy codiciable. Ha habido atajos de gente que teniendo un guión, se lo muestran a un agente, ese agente lo mueve en Hollywood y de pronto se crea una especie de guerra, ¿no? Entre los estudios, entre los productores para comprarlo, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, el señor Stallone tenía un guión que se llamaba Rocky y Sí, se creó una cosa muy especial y además quien lo compró dijo, la condición es que tú no lo dirijas. Y él dijo, no lo vendo. claro. Que no lo actúes, perdón, que no lo actúes. Y entonces él dijo, no, si yo no lo actúo, este guión yo lo he escrito para mí, si yo no lo actúo, no lo vendo. Y Entonces, él ¿quién lo estando en compró? una condición económica malísima, me Una parece, condición ¿no? muy mala, pero ese es el destino y Cuenta que vendió a su perro, eso es vendió a la su perro. convicción, eso es la convicción que tú puedes tener por algo. A veces, como te digo, es, bueno, primero que nada, salgan a hacer cine, tener cosas que mostrar. Tú no sabes a dónde, por casualidad, alguien como un Corman, ¿no? Puede, hoy día tienes las redes, tú pones tu corto, en las redes y eso tiene patas largas porque lo ve mucha gente. Entonces, pero nada de eso puede ocurrir si tú no sales, aunque sea con tu celular, a contar una historia. Sí, ese es un tema que yo lo resalto bastante en mis redes, porque siempre hay personas que me dicen, oye, pucha, no hay chamba, ¿dónde voy? Yo les digo, las redes es la mejor ventana que puedes tener, o sea, para poder mostrar tu trabajo, ¿no? Exacto, Y hablando de exacto. eso, ¿qué opinas de lo que se produce ahora en redes sociales, ¿no? Mira, Esta ¿Te cultura gusta? ¿Ves contenido de en la pantalla redes? vertical, por ejemplo. ha sido un dolor de cabeza. Ha sido un dolor de cabeza cuando yo hacía mi spotcito y me decían, no, ahora hay que hacerlo vertical. Pucha. O sea, digamos, veo algo de contenido, pero donde casi nunca se cuentan historias. Son todas más cosas más de impresión inmediata, Ujú. son cosas más videocliperas, son cosas así. O sea, contenidos de redes, quizás es porque veo poco, pero no he encontrado que yo diga en redes, o sea, es muy distinto las plataformas, ojo, Ujú. creo que las plataformas tipo Netflix, Amazon Claro, Prime, esa es otra cosa, ahora están haciendo cosas hasta más interesantes que los estudios de Hollywood. por supuesto. Pero hablando estrictamente de redes, es un mundo al que me he tenido que asomar ahora y usar para lanzar la película Tatuajes de la Memoria y una película que hicimos para niños en República Dominicana, pero no soy tan asiduo como para poder decir, y de hecho, respondiendo a la pregunta, no me he encontrado en redes con algo que a mí me diga, mira, qué interesante, el formato redes fue el vehículo para hacer algo creativo original. No lo he encontrado todavía, ¿no? Claro. Ahora vamos a ir con unas cortitas, ¿no? Para ir terminando. Para ir terminando el segmento. ¿Una serie o película actual que nos recomiendas? Eh, a ver, Succession. Ok. Ah, qué buena. Es fantástica. Yo no sé si van a hacer otra, pero digamos, en los últimos tiempos, lo que creo que me ha capturado más y he juzgado como algo de tanta calidad es Succession. Perfecto. ¿Cine o televisión? Cine. ¿La inteligencia artificial nos va a dominar? ¿Cómo ves No, el futuro con no, eso? no. Creo que siempre va a ser una herramienta, hay que tener cuidado, pero va a ser una herramienta utilísima si es que la sabemos manejar. O sea, te da cosas increíbles, eso no lo puedes dejar de reconocer. La inteligencia Claro. artificial es como si en algún momento alguien haya dicho, no, yo no voy a usar el celular. Eso te arrasa. La inteligencia artificial ya vive entre nosotros, se ha quedado entre nosotros y nos va a dar proyecciones fantásticas. Yo no soy pesimista en ese sentido. ¿Cuál es tu lugar favorito? Pues la playa de Juan Dolio donde pasé la pandemia, en República Dominicana. Y la última, ¿cómo te ves o dónde te ves dentro de 10 años? Bueno, dirigiendo una película, por ejemplo, en Cusco. Me Mm. encantaría dirigir una película en Cusco, de repente haciendo la historia de Manco Inca, con un buen presupuesto, sin tener que arañar, ¿no? Este, esa agenda pendiente, y si hay algo que me motiva a mí es dirigir ¿Podría ser Transformers 6? de ninguna manera.
Nos llamas para la post, por supuesto. Sí, no llamas para la post, por Claro, favor. claro que sí, sí. Bueno, Lucho, te queremos agradecer por haberte dado un tiempo de venir a este espacio y esperamos pues que la hayas pasado bonito, ¿no? Porque de eso se trata justamente este espacio, de conversar un poco sobre estos temas y quién mejor pues, ¿no? De una fuente que conoce, que ha hecho escuela en eso y nos puede enseñar Sí, un sí, poco. de verdad ha No, sido un Muchísimas un gracias. placer. gusto, no, gracias a ustedes. Sé que estoy con además dos buenos profesionales, con Lalo hemos trabajado, sé de tu trayectoria también, así que yo creo que es el mejor de los dos mundos, una conversación amena con gente cuyo trabajo respeto mucho. Y antes de irnos, por favor, invitar a la gente a que busque el libro, ¿no? Sí, el libro autobiográfico se llama Secretos de un Latino en Hollywood. Fue editado por el sello Penguin Random House a través de Plaza y Janés. Está en las librerías, tiene un precio muy accesible y créanme que es, a juicio de quienes lo han leído, un libro pues muy, muy entretenido. Un aplauso para Lucho Llosa, por favor. Muchas gracias, Lucho. Y bueno, señores, ya hemos llegado al final de este capítulo. Esperamos que haya sido de su agrado. Lo único que se les pide, por favor, déjenle un rico like acá y síganos en las redes para poder seguir trayéndoles contenido de calidad, ¿no? Como el que ustedes se merecen. Un abrazo.